Hola a todos, bienvenidos. Estamos en ecuaciones diferenciales, es lo que estamos viendo en esta última unidad del curso. Y ahora vamos a ver las lineales de primer orden. Ya hemos visto en el video anterior, la clase anterior, las separables y las también exactas, que ya eran las más fáciles de todas y ahora esto se va a ir poniendo un poquito más complicado, pero hay que recordar sobre todo las separables para la clase de hoy, porque las vamos a usar para resolver este tipo de ecuaciones. De acá tenemos un ejemplo, esta es lineal de primer orden. Con respecto al orden, ya hemos hablado un poquito, es fácil de identificar porque refiere a, en una ecuación diferencial como esta, la máxima cantidad que aparece y derivada, ¿sí? Recuerden que siempre se escriba o no se escriba, y es función de x. Yo podría escribir esto en lugar de y en todas partes y esto en lugar de y' en todas partes, pero es una notación que es mucho más pesada y no lo hacemos. Pero acá está claro que y aparece derivada solo una vez, solo aparece su primera derivada y esto la hace de primer orden. Ahora vamos mejor hacia lo que quiere decir lineal. Yo un poco de esto hablé, pero esencialmente lo que está pasando acá es que la función y sus derivadas, acá en este caso solo y', pero cuando veamos ecuaciones diferenciales lineales de otros órdenes, está bien tener este concepto en claro de qué significa realmente lineal. Está multiplicado solamente por un 2, está multiplicando solamente por una x. Después lo que está afuera ya no tiene y, lo que está igualado, lo que sería un término independiente. Y entre esto y esto no están multiplicados ni son el argumento de una exponencial, ¿sí? Las cosas que no aparecen son cosas como e a la y, o por ejemplo y' por y, o 2x más y por y', este tipo de cuestiones donde la función, o tal vez también su derivada podría ser, aparecen como argumento de alguna operación no lineal, ya sea una multiplicación como en estos casos, o una exponencial, seno, coseno, cuadrado, lo que fuera, eso lo haría no lineal, ¿sí? Mientras que acá eso no está pasando. La y está multiplicada por un 2, o sea, una constante incluso, y la y' está multiplicada por una x, que si bien no es constante, es solamente una función de x, y eso va a estar permitido para lo que es lineal. En cuanto al término independiente, no contiene y, así que no nos preocupamos. Pero si hubiera una y de este lado, bueno, si la está multiplicando todo de una forma razonable, habrá que juntarlo con esto y, bueno, veremos. Ahora, si apareciera más y al cuadrado, ya dejaría de ser lineal. Entonces, este es un ejemplo que tenemos acá de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Van a tener todas este estilo. Y' más p por y igual a q, ¿sí? Donde todo acá es una función de x, aunque yo no lo esté escribiendo, ¿sí? Esto sería una q de x, o sea, alguna expresión en términos de x, y p sería alguna expresión en términos de x también. Bueno, claramente esto de acá ya para empezar lo comparamos con esto y tenemos un problema acá. Bueno, ya vamos a ver cómo lo resolvemos en un ratito. Pero veamos en principio, dejamos el ejemplo este de lado por un rato y vamos a concentrarnos en cómo se resuelve una ecuación de diferencial lineal de primer orden donde la derivada de y está multiplicada por nada, o sea, por un 1, ¿sí? Y después vemos, aunque ya muchos estarán pensando en cómo hacer, para llevar de acá a esta forma. Pero la forma que queremos tener siempre para empezar es esto.
Hay esencialmente dos maneras de resolver esta ecuación. Una es por factor integrante, que no es la que voy a elegir yo, pero les menciono para que tengan presente que esa palabra puede aparecer o que lo puedan haber visto en alguna otra parte con ese nombre. Y la otra es la que yo prefiero, pero es un tema de gustos nada más, donde uno postula que la solución a la ecuación diferencial que tiene sea a su vez un producto de otras dos funciones. Uno lo postula, y no de cualesquiera dos funciones, sino de una función u y una función b, una de las cuales por convención llamamos u, es solución de la ecuación homogénea asociada. ¿Qué quiere decir esto? No sé si hemos hablado de homogéneo y no homogéneo, pero cuando estamos igualando una cierta expresión a un término independiente que es distinto de cero, estamos en un caso no homogéneo. Pero siempre podemos encontrar la ecuación homogénea asociada simplemente borrando la q. No digo juntarla con nada, pasarla restando, nada. Digo cambiar esta ecuación por otra ecuación donde en lugar de q hay un 0. Y acá le puse la letra u porque bueno, ahora la u es la que me interesa que sea solución de la ecuación homogénea asociada. Bueno, nada, lo bueno de esto, que les doy un tip, es que esta de acá siempre va a quedar separable. Así como está, es separable, lo podría explicar un poco por qué, pero es mejor que lo vean en los ejemplos y en la tarea. Ya veremos, pero esto siempre queda separable, con lo cual lo sabemos resolver. Esto es una buena cosa. Ahora bien, ¿qué pasa después cuando volvemos? Bueno, ya encontramos nuestra u que satisface esta ecuación y nosotros en realidad estábamos buscando resolver esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá, entonces, ¿qué pasa a hacer? Bueno, copio con la única salvedad de que recuerdo ahora que y lo postulé que fuera u por b. Y ahora uso una regla del producto. Y ahora agrupo de una forma interesante. U' más PU por B más UB' igual a Q. Y no sé si se estarán dando cuenta ustedes ahora, pero ¿por qué agrupé de esta forma? Y fíjense que está bien, porque acá U'(B) aparece como U'(B), V' está acá, y lo que queda es PV, que es PV. Y desde el otro lado no hice ningún cambio. Lo interesante es que esto de acá, este factor, ya apareció más arriba. Por diseño, nuestra función u, que ya la encontramos a esta altura, cuando hacemos esta cuenta, nos da igual a 0. Eso es lo importante de haber elegido u de esta forma. Si nos da igual a 0 este factor, se va en realidad todo este sumando, y todo lo que nos queda entonces es UB' igual a Q. A estas alturas la U ya la conocemos. Podemos reemplazar, podemos pasarla dividiendo, y yo acá estoy escribiendo con total generalidad, pero la conocemos la U cuando estemos haciendo el ejemplo. Ahora vamos a seguir paso por paso por acá lo que está pasando con este ejemplo. Pero la U la conocemos, esto es una función conocida, pero ya la sacamos cuando resolvimos esto por el método de separación de variables. ¿Qué nos falta hacer para terminar de conseguir Y? Sabemos que es un producto de un U, que ya conseguimos, y un B, que es lo que está en esta ecuación. U ya la conseguimos, la podemos pasar dividiendo, y para sacar esta prima de B, podemos simplemente integrar. Es una Q
que también parece una f, pero es una q. Integramos. Con respecto a x, obviamente, porque todo acá es con respecto a x. Finalmente, ¿cuál es nuestra solución? Bueno, lo que hemos dicho desde un principio. Y es igual a u por b. Yo acá voy a hacer una notación medio rara. U por b más c. ¿Qué quiero decir con esto? Acá hay dos momentos donde integramos, donde resolvemos una ecuación y donde pueden aparecer constantes. En el momento donde resolvemos para u, de donde podemos obtener, y definitivamente en general obtenemos, como en cualquier ecuación diferencial separable de primer orden, que no tiene una condición inicial, va a depender de una constante. Lo que yo estoy diciendo es, bueno, esa constante se puede ignorar, o más bien se puede elegir que sea lo que queramos. En particular se puede elegir que sea 0, y de esa forma que no nos moleste. Pero no así en el caso de la b. Cuando tenemos su derivada e integramos, aparece una constante, como sabemos que siempre aparece cuando integramos, pero en este caso esta constante es importante, la tenemos que mantener. Ya sabemos que alguna tenemos que mantener porque es una ecuación de primer orden, por lo tanto la solución va a tener una constante en alguna parte. Lo que les estoy diciendo es que la de la u no importa cuál elijan, pero la de la b tiene que quedar como una constante, y a menos que haya un tema de una condición de valor inicial, va a quedar como una constante para una solución general. Y si hay, bueno, descubrimos cuál es esa constante y llegamos a la solución particular que corresponde. Entonces, todo esto es la teoría y bueno, queda demostrado, más o menos, siempre y cuando esta ecuación se pueda resolver y siempre y cuando esta integral se pueda calcular, que nuestra ecuación lineal de primer orden tiene una solución de esta forma. Entonces vamos a aplicarlo a nuestro caso, que lo primero que notamos es que no está en esta expresión, como ya dije, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Dividir todo por lo que está multiplicando a la derivada. Es decir, pasaríamos a derivar todo por x y nos quedaría y' más 2 dividido x igual x menos 1 sobre x. ¿Sí? Tener mucho cuidado que realmente estamos dividiendo todo. No se olviden de dividir esto también. No es pasar esta x para el otro lado y nada más. Hay que dividir también esta parte. Acá me olvidé de escribir y. Y voy a plantear y igual u por b, donde u es solución de la homogénea asociada, es decir, que resuelve esto. Y esta, fíjense, es separable, porque si yo escribo du sobre dx igual menos 2 sobre x u, bueno, y ahora paso las cosas para el lado que corresponde, ¿sí? Yo acá pasé restando esta parte porque quiero separar las cosas, pero en definitiva debería pasar el de x para el otro lado, cosa que voy a hacer. Y de este lado me queda 1 sobre u porque paso dividiendo esta u, la paso dividiendo acá. Del otro lado dejo el menos 2 sobre x y queda de x, porque lo pasé multiplicando. Y ahora procedo a integrar de ambos lados. La integral de un lado es logaritmo natural de u, con o sin módulo, eso depende de cómo lo hace cada uno. Y de este lado es menos 2 logaritmo, ese menos 2 sale afuera de la integral logaritmo natural de u, más una constante. Si queremos ser correctos, es más una constante. Ahora bien, logaritmo natural de x más una constante. Bueno, acá algo voy a tener que borrar.
necesitamos una expresión completamente explícita de u porque nos va a quedar una expresión explícita de y. Yo necesito u de x igual tal cosa. Entonces, todavía no terminé. Me falta despejar la u. Es decir, este logaritmo lo voy a querer pasar como una exponencial para el otro lado, pero veo que hay un logaritmo acá. Entonces voy a pretender que se tachen algunas cosas. Ahora, haciendo las cosas de la forma más fácil, yo les he dicho que acá la constante de integración no interesa cuál elegimos. Podemos elegir que sea 0. Y uno piensa que quiere, de alguna forma, pasar la exponencial y que quiere de alguna forma tachar ese logaritmo con esta exponencial. El tema es que hay un menos 2 en el medio, para lo cual usamos esta técnica de siempre que nos permite, que lo usamos en un sentido o en otro sentido, nos permite bien bajar un exponente del argumento del logaritmo como un factor, o bien, como lo estamos usando en este sentido, meterlo como exponente del argumento, que es lo que acabamos de hacer acá para tener exponencial y logaritmo una seguida de la otra y por lo tanto se tachan. Nuestra u no es otra cosa que x a la menos 2. Bien, hasta ahí estamos bien porque ya tenemos cuál es u. Quiero borrar un poquito todas las cuentas que nos llevaron a u. Esto lo quiero dejar de alguna forma. Esta expresión original, bueno, está bien, la dejo la expresión original. U igual x a la menos 2. ¿No es cierto? Sí. Es una función 1 sobre x al cuadrado. Y esta propiedad, bueno, la borramos. Bien, ahora, esto depende del grado de generalidad con el que queramos escribirlo, pero y' más 2 sobre x y igual x menos 1 sobre x es la ecuación que tenemos, y con y siendo u por b, esto nos queda u'b más v' más 2 sobre x y igual x menos 1 sobre x, que está muy bien. Y acá tenemos esencialmente dos opciones. Podemos, si queremos, reemplazar nuestra u por lo que es, ¿no? Entonces acá iría esto así. Y acá quedaría la derivada de esto, que es menos 2x a la menos 3 por b. Y todo esto igualado a x menos 1 sobre x. Bueno, y además podemos reemplazar a nuestra y en términos de lo que es de u y b. En nuestro caso es x a la menos 2 por b. Me quedó medio chiquito, pero es eso. Y nos podemos dar cuenta así en lo particular, como también podemos hacer en general, que ahora lo voy a decir, pero observen que si yo agrupo de la misma manera que agrupé antes, menos 2x a la menos 3 por b más x al cuadrado, o no agrupo, me hago el distraído y no agrupo nada, pero tengo acá, divido x y x a la menos 2, eso sabemos que es x a la menos 1 por x a la menos 2, o sea, x a la menos 3. No junto nada con nada, pero veo que naturalmente, lo piense o no lo piense, este término y este término se tachan y se van. Y lo que me queda es x a la menos 2 por b' igual a x menos 1 sobre x. ¿Sí? Esta es una opción
de que simplemente hacer las cosas y ver que se van a tachar. Digo, esto es, yo ya demostré que se iban a tachar y ahora estoy diciendo, miren, si ni siquiera se acuerdan cómo funciona en general, bueno, en este caso particular se va a tachar también. Alternativamente, y voy a borrar, podemos hacer un argumento más general, ¿sí? Acá, esta Y, nuestra Y es U por B. El argumento general pero aplicado a este caso, que es factorizar o agrupar las cosas de esta forma, que es lo mismo que hice antes, pero ahora con un P y un Q específicos, y decir, bueno, la U ya era solución de la ecuación homogénea asociada, o sea, de esta ecuación de acá, por lo tanto, esto que es esto es igual a 0, entonces todo este sumando queda igual a 0. También lo pueden hacer con ese grado de generalidad. Sea como sea, lo que nos quedó hasta este momento es esta ecuación de acá. De un lado o de otro, digamos, si lo teníamos escrito así, bueno, llegábamos finalmente, como tachábamos esta cosa que nos da 0, nos queda v' igual x menos 1 sobre x, pero u encontramos que era x a la menos 2 por b, no, x a la menos 2 por b' queda esto. Entonces, fíjense que llegamos a lo mismo, solo que lo estamos justificando más o menos, o en realidad a distintos niveles de abstracción o generalidad. Pero en definitiva, la ecuación que nos queda es esta de acá. Y esta, recordemos que lo que necesitamos es b, porque u ya lo tenemos, y en definitiva lo que queremos es y, que está compuesto como el producto de u por b. Entonces vamos a simplemente escribir, bueno, b' es, y pasamos multiplicando. Yo un x a la menos 2, y en realidad lo paso dividiendo, paso multiplicando todo por x al cuadrado. Me queda x al cubo, bueno, al menos queda menos. X, listo, nada más. Y por último, lo único que tengo que hacer es integrar con respecto a x, que a esta altura es algo que sabemos hacer. Y me queda x a la cuarta sobre 4 menos x al cuadrado sobre 2 más una constante. Y es esta constante la que sí o sí tengo que mantener. Bien, finalmente, la solución entonces va a ser y igual lo que fue mi u, que es x a la menos 2, por lo que es la b que encontré, que es x a la cuarta sobre 4 menos x al cuadrado sobre 2 más c. Uno podría, si quiere, distribuir algo y simplificar cosas, sí, pero esto ya queda a gusto de cada uno. A mí, bueno, no sé, uno podría, qué sé yo. Lo hacemos para ver una forma distinta, ¿no? Esto sería todo dividido x al cuadrado y bueno, restando algunos exponentes quedaría algo así. Pero no es una función distinta y ya estaba explícita en esta forma, así que este paso de acá a acá es bastante no necesario, digamos. A menos que necesitemos graficar o algo, pero no nos preocupemos tanto por eso. En definitiva llegamos a una solución, que obviamente depende de una constante. Ahora, imagínense que naturalmente puede darnos el problema. A ver, antes de seguir, quiero remarcar el hecho de que al llegar a esto de acá, o al llegar a esto de acá, ya hemos llegado a lo que llamamos una solución general.
Y acá ya casi estamos. Si el problema no nos dice nada más, si no tenemos un dato inicial, el ejercicio está resuelto, ¿sí? Ahora, si tenemos un dato inicial, como siempre, lo vamos a resolver recién al final para encontrar cuál es la constante. Pero en definitiva tenemos que nuestra solución es y igual 1/4 de x al cuadrado menos 1/2 más c. Podría decirnos, por ejemplo, bueno, y de 2 es igual a 3. ¿Qué significaría eso? Que 3 tiene que ser igual a 1/4 por 2 al cuadrado menos 1/2 más c, de donde, haciendo un poquito de cálculos, esto nos queda 1/2 que pasamos restando para el otro lado, nos queda 5/2. Terminamos hallando el valor de c y recuerden que esto jamás es una solución, sino que la solución va a ser toda la función, pero habiendo reemplazado la constante, esto siempre fue un menos, habiendo reemplazado la constante por el número que obtuvimos. Bueno, podríamos juntar no, esperen. Me faltó siempre acá, sobre x al cuadrado decía. Sobre x al cuadrado, bueno, al evaluar en cuánto es x al cuadrado en este caso sería 4, ¿sí? Sobre 4. Entonces esto es c sobre 4 y entonces 5/2 pasamos el 4 multiplicando, nos queda que c es igual a 10 y esto no era solución porque estaba mal, pero esto es lo que no es solución porque no nos están pidiendo la constante, nos están pidiendo la solución particular que es una función. Entonces reemplazamos en la función original la constante que tenemos, es decir, la misma expresión de la solución general, pero ahora en lugar de c tenemos el número que encontramos que hace que cumpla con la condición inicial que está acá, ¿sí? Todo esto conforma una solución particular. Pero esto es así en todos los casos de ecuaciones diferenciales que vemos. Es decir, resolvemos primero la solución general y después al final buscamos la solución particular si es que tenemos un dato inicial. Si no tenemos ningún dato inicial, nos quedamos con la general. Si no tenemos dato inicial y de todas formas nos piden una particular, bueno, inventamos un valor de c, el que sea. Yo acá, personalmente, inventaría el valor 0 porque me simplifica las cosas, este término se va y está perfecto. Pero si tenemos un dato inicial, bueno, va a haber un único valor de c que satisfaga ese dato inicial y entonces una única solución particular. Bien, lo hemos resuelto todo esto y esa es la manera en que se resuelve y hemos visto dos niveles distintos de justificación de este problema y los problemas que va a haber en la tarea son muy similares. Pero quiero ir un poquito más en cuanto a lo que es la forma en que se puede escribir una ecuación diferencial de primer orden, porque nosotros partimos de acá. Ahora voy a jugar un poco con cómo están escritas las cosas y empezar a marearlos. Es decir, y es de y sobre dx y nada impide que yo pase multiplicando el de x para todas partes. Lo que voy obteniendo son ecuaciones que son completamente equivalentes al original. Y puedo también juntar las cosas que están multiplicadas con dx. Acá pasaría restando, ¿sí? Y bueno, y acá por último, para darle un look mucho más... acá los paréntesis no son necesarios ya, pero los pongo igual.
pero para darle un look mucho más de forma de ecuación diferencial exacta, lo vemos como una forma diferencial igualada a 0. Y tenemos esto de acá. Y bueno, por ahí en principio, en base a lo que vimos en la última clase, decimos, bueno, si tengo una forma diferencial igualada a 0, le busco su forma potencial, su función potencial, y la igualo a 0, o su familia de funciones potenciales, y la igualo a 0, y eso me da la solución. Y eso está bien, salvo que acá tendríamos nuestro Q, lo que multiplica el DI, y acá tendríamos nuestro P, lo que multiplica el DX, y si hacemos un cálculo rápido de P con respecto a I, la derivada de P con respecto a I da 0, la derivada de Q con respecto a X da menos 2X. No, o lo hice al revés. Lo hice al revés. Vamos de vuelta. La derivada de P con respecto a I da 2. La derivada de Q con respecto a X da 1. Son distintos, es decir, ¿qué nos dice de la forma diferencial omega? Que no es exacta. Entonces, por más look de ecuación diferencial exacta que tenga esto, apenas vemos que no se cumple esta condición, y en tanto no veamos cómo transformarla en una ecuación diferencial exacta por medio de un factor integrante que no vamos a ver en este curso, tenemos que descartar que lo vayamos a resolver por medio de técnicas de ecuaciones diferenciales exactas, es decir, por buscar su potencial, porque no se la vamos a encontrar, porque no tiene, porque la forma diferencial no es exacta. ¿Está bien? ¿Qué deberíamos hacer entonces? Bueno, el camino inverso. Y resolverlo, como ya expliqué bastante, como una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿En qué consistiría el camino inverso? Bueno, si tenemos una forma diferencial igualada a 0 y vemos que esa forma no es exacta, bueno, no hay... Y sobre todo, si por ejemplo esta y no está elevada al cuadrado, o no es el coseno de y, no parece nada así, todo eso apunta a que sea lineal. Porque muchos métodos no vamos a tener para resolver ecuaciones diferenciales. Queda este y uno más. O sea, queda uno más donde es muy claro ver que se trata de ese otro. Así que, vemos esto así. ¿Separable? No, separable no es porque esto de acá nunca lo voy a poder descomponer en un producto de algo de y por algo de x. Así que separable no va a ser. Exacta claramente no es. Lo único que queda es que sea lineal. El problema es que está escrito muy distinto a lo que yo conozco como, ¿no? Así, una ecuación diferencial lineal de primer orden. Sin embargo, lo podemos llevar a esa forma, porque están el DI y el DX que organizados de la manera correcta se pueden transformar en un DI sobre DX, es decir, Y'. ¿Y qué haríamos entonces? Bueno, pasamos para un lado el DI y para otro lado el DX. Acá no sé si nunca lo escribí, pero iba igual a 0. Pasamos para un lado lo que está multiplicando a dx, lo que está multiplicando a la y lo que está multiplicando a di. Y después pasamos el dx dividiendo para que se tache con esto y acá nos quede di sobre dx, o sea, y'. ¿Sí? Pero en definitiva lo resolvemos cuando llegamos acá como una ecuación lineal de primer orden y si fuera necesario cambiando este coeficiente principal por un 1, porque siempre para aplicar el método que yo postulé necesitamos que la derivada, estoy escribiendo cualquier cosa, necesitamos que la derivada esté multiplicada por nada, o sea por un 1, pero apenas hay una x deberíamos sacarla. Bueno, eso fue toda la explicación. Yo quiero ir de a poco, así se entienden los temas. Esa fue toda la explicación sobre ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Todo lo que pueden ver está en este video. Y además, obviamente,
un poquito de tarea. Tenemos dos ecuaciones para que practiquen todo lo que dije. Y hay que encontrar las soluciones generales, dar una solución particular, cualquiera, la que quieran, y además de eso, una que cumpla con el dato inicial. En cada caso tienen un dato inicial para conseguir la solución particular que cumple con el dato inicial pedido. Además de eso, después calcular y de 1 en ambos casos. Puede ser que no quede algo lindo el cálculo de y de 1, no se preocupen mucho, pero es para que internalicen que y al fin y al cabo es una función de x. Bueno, con eso los dejo por hoy. Nos vemos en el próximo video para empezar a ver lo que no vimos hasta el momento, porque todas las ecuaciones diferenciales que vimos, tanto las separables como las exactas y como las de recién, las lineales de primer orden, son naturalmente de primer orden. Que viene la próxima clase entonces las de segundo orden. No van a ser muy complicadas porque van a ser lineales y encima a coeficientes constantes, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Por ahora hagan esta tarea, consulten cualquier cosa que quieran consultar en los comentarios y me corrijan en todo lo que me haya equivocado. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.